Descubierto. 4 escalofriantes relatos de carreteras malditas que ocultan horrores inexplicables. La lluvia caía con furia sobre el parabrisas del auto de Javier, un joven conductor de Uber que nunca había considerado lo que significaría atravesar la ruta del olvido. Su madre siempre le había advertido sobre esa carretera, donde los murmullos de almas en pena buscaban consuelo, pero las cuentas a fin de mes no se pagarían solas. Y ahí estaba, preparándose para aceptar una nueva solicitud de viaje que lo llevaría directamente a ese oscuro rincón de la ciudad. La adrenalina le hacía palpitar el corazón. Sin embargo, una voz interior susurraba que quizás la vida era más valiosa que un par de billetes. Los primeros truenos sonaban a lo lejos, como si presagiaran la desgracia. Al encender el motor, las luces del auto apenas iluminaban el camino sumergido en sombras, donde el silencio intenso era interrumpido solo por los ecos de lamentos que parecían resonar entre los árboles. Javier trató de ignorar esa sensación de incomodidad que lo invadía, pero a medida que avanzaba, las sombras parecían deslizarse con él, formando una danza macabra alrededor del vehículo, como si el camino conocido se transformara en una trampa mortal. En los pocos minutos, una sombra se dibujó en el espejo retrovisor. Un auto oscuro lo seguía, acercándose lentamente. El sudor frío le brotó en la frente, y su estómago se apretó en un nudo. Miró la carretera, pero no podía escapar de la mirada intensa que sentía sobre él. La confianza de días anteriores se desvanecía mientras recordaba los relatos de conductores que nunca regresaron de esa ruta, tragados por la oscuridad y la violencia. «No puede ser», murmuró, intentando calmar su mente. Sin embargo, los murmullos del barrio familiar que antes visitaba se volvían en su contra. La atmósfera se tornaba pesada, casi palpable. Javier movió la cabeza de un lado a otro, luchando contra la creciente paranoia. Lo que comenzó como mala suerte se convertía en la certeza de que estaba siendo cazado. Se dijo a sí mismo que no era nada, que solo era una coincidencia, pero cada vez que aceleraba, el faro de aquel auto seguía su ritmo como un depredador acechando a su presa. Aceleró fuerza en el motor, sintiendo el latido acelerado de su corazón, cuando decidió dar un giro brusco en una intersección, esperando perder la acosadora sombra. Pero su instinto le decía que detrás de ese vehículo oscuro no solo había un ladrón, había algo mucho más siniestro, algo que lo conocía. Drogas, traiciones, esos eran los ecos que le rondaban en la cabeza. De repente, se sintió acorralado en su propia ciudad. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras regresaba su atención hacia esa angustiosa persecución, la realidad se torcía como una mala broma. El coche seguía tras él, y un rostro conocido emergió del olvido, uno que siempre había creído leal. Los ecos de risas de su infancia ahora sonaban distorsionados, como un lamento de traición. ¿Quién podría haberlo hecho? ¿Hacia dónde se dirigía? Las sombras de su pasado y el miedo de enfrentar la verdad lo arrinconaban. ¿Logrará Javier desentrañar la maraña de secretos que lo acecha en esta noche oscura y tormentosa, o se convertirá en otra víctima de la ruta maldita? El sonido del motor resonaba en la oscuridad, una sinfonía de desesperación que elevaba la tensión en el pecho de Javier. Miró por el espejo retrovisor, buscando confirmar su temor. Ahí estaba de nuevo,
el auto oscuro como una sombra voraz, implacable, y su corazón latía con fuerza mientras la lluvia azotaba el parabrisas como un grito de advertencia. Las luces del vehículo rival destellaban como ojos deformes, y cada segundo que pasaba sentía que el peligro estaba más cerca de lo que había imaginado. «Debo salir de aquí», pensó, apretando el volante como si pudiera aplastar sus propios miedos. Se deslizó entre las intersecciones buscando una salida, pero la carretera parecía cerrarse a su alrededor. De repente, a lo lejos, una figura apareció en la carretera, una silueta apenas visible en la cortina de agua. Javier frenó en seco, obligado a reducir la velocidad. Era una mujer, empapada, con la mirada perdida en la distancia. Su rostro, aunque difuso y borroso, le resultaba inquietantemente familiar. «¿Qué haces aquí?», gritó Javier, aunque no estaba seguro de a quién se dirigía. Pero la mujer no respondió, solo levantó una mano, como si implorara ayuda, o tal vez se despidiera. Un escalofrío recorrió su espalda. Javier sintió que era un eco de su infancia, un recordatorio de momentos perdidos. La angustia en su pecho se acentuó cuando flipó hacia la derecha en busca de otra ruta, dejando atrás la figura, pero el auto oscuro también giró tras él, como un imán maligno. Las luces del vehículo rival ahora iluminaban su lado, revelando con claridad lo que era: un rostro conocido, un amigo de antaño que nunca había esperado ver de nuevo. «David», murmuró para sí mismo, un nudo de confusión y pánico formándose en su garganta. De pronto, la imagen de David, riendo a carcajadas en sus días de juventud, se transformó en una mueca siniestra que lo miraba, sus ojos vacíos reflejando una cruel traición. «¿Qué quieres de mí?», gritó Javier, sintiéndose cada vez más atrapado. David había sido su hermano en la vida, quien lo había apoyado en sus momentos más oscuros. Pero ahora, ese rostro conocido tenía un extraño aire de amenaza. Sin poder pensar con claridad, Javier se lanzó por un camino menos transitado, la esperanza de perder al monstruo que le seguía. La lluvia cesó abruptamente, como si la naturaleza misma contuviera la respiración, y su auto temblaba sobre el empedrado resbaladizo. En un giro, en un suspiro, se encontró rodeado por árboles altos que parecían cerrarse a su alrededor, como si quisieran engullirlo. Se sentía un prisionero, su mente borroso con el eco de las risas de la niñez, confundido por el dolor de recordar a su amigo, aquel que le había prometido que siempre estaría a su lado. Sin embargo, cuando miró hacia el espejo, lo que vio lo heló por completo. David no estaba solo. Otros rostros deslavados por el tiempo y la penuria lo acompañaban. Eran amigos, conocidos, todos perdidos, todos olvidados. ¿Por qué? La pregunta emergía de lo más profundo de su ser. La respuesta era un susurro en el viento, un lamento conocido que cruzaba la noche. «¿Te atreverás a recordarnos, Javier?», resonó una voz quebrada, y su corazón se detuvo con la revelación del pavor. Mientras el terror lo consumía, un relámpago iluminó el cielo y un grito desgarrador inundó el aire. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no solo huía del auto oscuro, huía de su propia culpa, de sus propios demonios que lo atormentaban. ¿Podría enfrentar los secretos de su pasado sin caer en lo que había dejado atrás? La carretera ofrecía un giro inesperado, y Javier se preguntaba si su verdad era más aterradora que cualquier oscuridad que pudiera enfrentar. Pero en ese instante el auto oscuro aceleró, y Javier sintió la presión del peligro, como un puño que se cerraba sobre su garganta. Y justo antes de perderse en el abismo de la noche, la risa de su amigo resbaló en el aire a su alrededor, cargada de un terror indescriptible. «Siempre estaré aquí», resonaba en sus oídos, mientras el asfalto se desvanecía bajo él. Una verdad oscura se avecinaba cuando una sombra se abalanzó sobre el auto, y Javier comprendió que el terror estaba solo comenzando.
¿Qué secretos saldrían de entre los árboles y las sombras, listos para enfrentarlo en su viaje hacia la locura? La oscuridad se espesó alrededor de Javier mientras el motor del auto seguía rugiendo con desesperación. Sus manos sudorosas resbalaban por el volante, y la mirada aterrorizada en su espejo retrovisor le hacía pensar que la locura lo había alcanzado. Esa risa, esa promesa eterna de David, retumbaba en su mente como un canto de sirena que lo atraía al abismo. En un instante de pánico, giró el volante con fuerza. El auto se deslizó en un giro violento, casi como si estuviera danzando con el terror que lo rodeaba. Al salir de ese camino sombrío, esperó ver un claro, una salida, algo que le permitiera escapar de aquel oscuro Nightmarish, pero lo que encontró fue un camino aún más estrecho y tenebroso, apenas iluminado por una luna escueta que se filtraba a través de las ramas. El aire se volvió denso, como si la misma naturaleza lo estuviese asfixiando, y de pronto sintió que esos rostros conocidos sonreían a sus espaldas, burlándose de su miedo. ¿Dónde está la figura de la mujer?, pensó, sintiéndose más perdido que nunca, atrapado entre recuerdos y el horror de la cacería que estaba a punto de desatarse. De pronto, una niebla espesa lo envolvió. Todo lo que quedaba era el sonido de su propio aliento, un eco de su desesperación. «No estoy loco», se repetía a sí mismo, tratando de ahogar voces que le susurraban al oído. Pero las imágenes de sus amigos, aquellos que nunca más vería, asomaban en su visión periférica. «Son solo recuerdos, no pueden hacerme daño», se decía, pero cada reproducción de risa que resonaba en su mente le planteaba la misma pregunta: «¿Te atreverás a recordarnos?». De repente, el frenético sonido de un motor acercándose le hizo subir la adrenalina al máximo. Volvió la vista a la carretera adelante y vio una figura a lo lejos. Aunque esta vez no era una mujer empapada, sino una silueta oscura cubierta por una larga capa que se movía con una agilidad inhumana. Javier sintió que el aire se le cortaba. Era la imagen de una sombra viviente, una representación de sus peores miedos. Aumentó la velocidad, pero sintió que el terror lo anclaba al lugar. La figura espectral se acercaba rápidamente, y con cada pulso de su corazón, la sombra parecía crecer. «¿Qué quieres?», gritó, desbordado por el pánico, como si sus palabras pudieran ahuyentarla, pero la silueta respondía solo con un silencio ominoso, y en una fracción de segundo desaparecía solo para reaparecer nuevamente justo delante de él. Un giro del volante le llevó a un pequeño desvío, un camino lleno de baches que le llevó a una clara en el bosque, iluminada apenas por la luna. Pensó que tal vez ahí podría detenerse y respirar, alerta, esperando que la sombra se perdiera en la oscuridad. Pero cuando se detuvo, encendió las luces del auto y lo que vio lo paralizó. Rostros en el bosque, un círculo de ellos. Eran muchos, y cada mirada era un espejo de sufrimiento que reflejaba sus propios arrepentimientos. «Han venido a buscarte, Javier», susurraron al unísono, su voz como un murmullo en el viento. Su corazón latía con desesperación, y una súbita comprensión le atravesó. Eran las vidas que había dejado atrás, los momentos en que había fallado. Javier sintió que una desesperación infinita lo atravesaba. «¡No, no, no!», gritó, golpeando el volante con las manos. Intentaba despertar de esa pesadilla, pero el terror solo se intensificó. Una risa desgarradora resonó, y comprendió que la figura espectral había regresado, esta vez barrido con las manos extendidas, como si viniera a reclamarlo. Atrapado entre el horror y la sombra, allí en medio de aquel círculo fantasmal, Javier se dio cuenta de que no podría huir de sus errores. Sin embargo, una pregunta aún lo atormentaba. ¿Qué pasaría si enfrentara a la sombra en lugar de huir de ella?
Mientras el circuito comenzaba a cerrarse, su mente solo podía aferrarse a un hilo de esperanza, pese a la certeza de que a veces lo que se encuentra en la sombra es más aterrador que cualquier luz reveladora. Y así, entre el lamento de rostros perdidos y la risa espectral, Javier supo que su única opción era caminar hacia el horror o dejarse llevar por los ecos del pasado. Pero cuando la sombra alargó su mano, una verdad se interpuso. ¿Lograrás salir con vida de lo que te persigue o finalmente serás uno de ellos? El aire se volvió aún más frío, como si la propia noche respirara sobre Javier. Él permanecía inmóvil, sus ojos fijos en la sombra. La risa seguía resonando, atravesando los ecos de su miedo y confundiéndolo aún más. Sin poderlo evitar, su mente comenzó a buscar respuestas, aunque la única certeza era que esa figura no estaba ahí por casualidad. «Debo dejar de huir, debo enfrentar esto», murmuró, su voz temblaba. Con cada paso que daba hacia la sombra, la risa se intensificaba, llenando su pecho de un peso insoportable. Era el momento de descubrir qué significaba realmente esa sombra. La presión en su interior aumentó, mientras la penumbra parecía llamarlo, como una serpentina de humo que se retorcía y lo envolvía. Con el corazón retumbando en su pecho, Javier sintió que sus pies se movían, casi llevándolo por sí mismos. A medida que avanzaba, los rostros en el bosque parecían cobrar vida, sus miradas perforando su alma. Cada uno de esos rostros traía consigo un recuerdo doloroso, un arrepentimiento que lo ahogaba más y más. La rabia y la tristeza se agolpaban en su garganta. Yo no quería lastimarlos», gritó sin saber si se dirigía a ellos o a sí mismo. El eco de su propio grito lo sorprendió, pero la respuesta fue una risa cruel que se desvanecía en la brisa. Fue entonces cuando la sombra avanzó hacia él, alzando su mano. Su corazón se detuvo por un instante, su voluntad a punto de quebrarse. «¿Me vas a llevar?», preguntó, la voz desgastada, casi un susurro. Pero en lugar de una respuesta clara, la sombra solo se inclinó y se quedó ahí, impasible, como si esperara algo. Era un reto silencioso, un desafío que dejaba a Javier en la cuerda floja entre el pasado y el presente. Cada latido era un paso más hacia el abismo. De repente, todos los recuerdos de sus amigos, las risas compartidas y también las desavenencias comenzaron a amalgamarse en una visión distorsionada. Palabras hirientes, silencios y miradas acusadoras llenaron el aire. ¿Por qué había abandonado a David en su momento de necesidad? La culpa se convirtió en un peso que lo empujaba hacia el suelo. «Es tu culpa, Javier», pronunciaron en un susurro colectivo, y la sombra, ahora más tangible que nunca, empezó a moverse más cerca. Su respiración se volvió errática, cada aliento pesado como una cuerda que se tensaba. Él sabía que cualquier respuesta debía salir de su garganta en forma de grito. «¡Detente!», rugió, aunque su voz temblaba. En ese instante, la figura se congeló. Una tensión palpable envolvía el claro, el silencio se extendía. Javier sintió que el tiempo se detenía. Podía escuchar su propio corazón atormentado. Dio un paso más, intentando comprender lo que realmente significaba esa interferencia. «Si no enfrentas a la sombra, serás uno de ellos», resonó la voz de uno de los rostros, un eco de advertencia que le taladraba la mente. Y la sombra lo observaba, un vacío que aguardaba para engullirlo. Pero no podía ser así. Se negó a aceptar ese destino. Entonces, con una fuerza inesperada levantó la mano, dispuesto a tocar la sombra. En ese instante, un torrente de imágenes lo anegó. El terror de aquellos que había fallado en ayudar, los momentos que había tratado de borrar. La sombra pareció encogerse, como si se alimentara de su miedo. Antes de que su mano pudiera tocar la oscuridad, un estruendo rompió el silencio, una explosión de luces brillantes que lo cegó por completo.
Javier se encontró de golpe en un entorno familiar, pero inquietantemente distorsionado. La carretera estaba de nuevo frente a él, pero el eco de la risa persistía, demostrando que el horror no había hecho más que comenzar. ¿Estás listo para lo que te espera? Una voz profunda resonó desde la nada, y Javier comprendió que su lucha apenas había iniciado. La sombra ya no estaba, pero su risa continuaba. En el aire, el miedo se había transformado en una inquietante promesa. Si escape de su pasado significaba enfrentar a sus fantasmas, ¿podría realmente detenerse en la carretera que lo había llevado a este infierno? ¿O sería devorado por los secretos que había tratado de enterrar, convirtiéndose en un eco más en esta maldita noche? Javier parpadeó para despejar sus ojos cegados por la luz. La carretera estaba de vuelta, pero había algo diferente. Las sombras se alargaban, deformándose ante su mirada, como si la noche misma estuviera respirando, esperándolo. El eco de la risa aún reverberaba en su mente, vibrando como un tambor lejano que lo instaba a avanzar, aunque su cuerpo se resistía. Mientras miraba a su alrededor, notó que la carretera parecía viva. A los lados, los árboles se inclinaban, sus ramas extendidas como garras, deseosas de atraparlo. Era un entorno que conocía, pero que ahora era extraño y amenazante. Las estrellas brillaban en un cielo que se sentía demasiado cercano, como si se estuvieran riendo de él. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. De pronto, un movimiento llamó su atención en el borde de la carretera. Una figura delgada y borrosa se acercaba, y aunque la distancia la ocultaba, la sensación de peligro lo invadió. ¿Era otra sombra o un nuevo espectro de su pasado? Javier, susurró la figura en un tono desgastado, como si el viento mismo hablara a través de ella. A medida que se acercaba, su forma fue tomando más definición, revelando un rostro familiar. Era David, pero no el David que él recordaba. Su rostro estaba marcado por la tristeza y la decepción. «¿Por qué no viniste?», preguntó. Su tono era de reproche, una acusación que rasgaba el aire. Javier sintió que el silencio se cernía entre ellos, como una niebla espesa. «No era mi intención», tartamudeó, pero la imagen de David no se movía. «Nunca quise dejarte». «Es demasiado tarde para eso», dijo David con una risa fría. La luz del entorno parecía temblar, las estrellas apagándose una por una. La carretera empezó a distorsionarse. El pavimento se agrietaba y se retorcía, como si las almas atrapadas en ella lucharan por liberarse. La realidad se desvanecía, y la figura de David avanzó convirtiéndose en un monstruo de sombras. Sus ojos, que una vez brillaron con vida, se habían vuelto dos pozos de oscuridad. «Eres como nosotros ahora», decía, mientras la carretera empezaba a tragarla. Javier sintió un impulso de retroceder, pero sus pies no respondían. «No voy a convertirme en uno de ustedes», gritó, la desesperación brotando de su pecho, mientras el pánico lo paralizaba. Intentó cerrar los ojos, deseando que todo desapareciera, pero la imagen de David se grabó en su mente, intensificando su tormento. Las risas de fondo volvían a susurrarle sobre sus fallos, sobre sus miedos ocultos, convertidos en su peor pesadilla. De repente, un golpe seco resonó a su espalda, como el sonido de una puerta antigua abriéndose. La oscuridad avanzó sobre él, y una luz brillante apareció al final de la carretera, un destello de esperanza en medio del terror. Sin pensarlo, Javier se lanzó hacia la luz, esquivando la sombra que había absorbido a David. Cada paso era un esfuerzo aterrador. La sombra intentaba arrastrarlo hacia atrás, hiriendo su piel con garras heladas. «¿A dónde vas, Javier? Aquí es donde perteneces»,
Aulló otra voz, una de los rostros que había dejado atrás. No podía detenerse. La luz parecía llamarlo, un faro en la tormenta. Con cada zancada, las risas se convertían en gritos desesperados, como si el bosque entero lo reclamara. Pero él no iba a regresar. Finalmente alcanzó la luz y sintió un tirón, como ser absorbido por un agujero de tiempo. Se encontró de nuevo en un espacio vacío, rodeado de un silencio opresor. Sin embargo, en la distancia, pudo oír el murmullo familiar, el sonido de la risa. No se había librado del todo. La oscuridad empezaba a desvanecerse, revelando un camino nuevo ante él, sembrado de peligros, miradas y otra sombra. Su corazón palpitaba con la intensidad de un tambor, sabiendo que cada paso que diera podría ser el último. «Soledad o compañía, ¿qué elegirás, Javier?», resonó una voz cavernosa, una advertencia que punzaba en su mente. Mientras una tormenta se alzaba en el horizonte, Javier comprendió que el verdadero terror aún no había sido revelado. Esa carretera tenía muchos más secretos que ofrecer, y todos estaban esperando por él. ¿Podría enfrentarse a ellos o caería en la trampa de su propia oscuridad? Las risas chisporroteaban a su alrededor, un eco que jamás lo dejaría en paz. El camino se presentó ante él, pero una pregunta retumbaba en su mente. Al final, ¿sería el verdugo o la víctima de su propia historia? Un escalofrío le recorrió el cuerpo mientras Javier avanzaba por el nuevo camino, sus pasos resonando en el asfalto deteriorado. La atmósfera se volvía más densa, como si los árboles y sombras aguardaran pacientemente su decisión, preparados para devorarlo al más mínimo tropiezo. La risa se intensificaba, ahora entremezclada con susurros que hablaban de arrepentimiento y traición, ecos de las decisiones que había tomado, de quienes había dejado atrás. A medida que camina, el suelo se sacudía bajo sus pies, y entonces lo vio. Un viejo cartel, desgastado por el tiempo y el terror, que apenas pudo leer. Camino del olvido, decía, y la noción de lo que eso significaba lo heló por dentro. La luz seguía brillando a lo lejos, pero ya no se sentía como un faro, sino como un cebo enredado en sus propios demonios internos. De repente, alguien apareció ante él, una figura cubierta con una capa oscura que ocultaba su rostro, pero la voz era familiar, suave y conocida. «¿Te acuerdas de mí, Javier?», preguntó, su tono envolvente y melódico. Javier frunció el ceño mientras el pánico lo invadía. No podía ser, pero sí, ahí estaba ella. «Marta», murmuró, cada sílaba casi un susurro. «No, no puedo ser yo. Viniste a buscarme», dijo ella con una risa que resonaba como cristal roto. «Siempre estuviste aquí, Javier, mientras corrías lejos de la verdad». Su figura se acercó a él, tan etérea, pero tan real al mismo tiempo. «Nunca te dejé. ¿No lo entiendes? Estás atrapado en este juego igual que yo». Preocupado, Javier retrocedió. «No quiero ser parte de esto. Estoy buscando salir». La verdad se desvanecía como humo entre sus dedos. Marta se rió suavemente, una risa casi triste. «La salida no existe. Todos los caminos conducen a esta oscuridad. Siento su abrazo, y yo misma estoy aquí para recordarte. Aquel día en el que te perdiste fue el día en que te encontraste con la nada». La risa se intensificó, convirtiéndose en una marea que lo rodeaba, lo atrapaba. Eran risas que jugaban con sus miedos más profundos. Él giró para escapar, pero las sombras se estaban alzando, sus formas retorcidas tomando cuerpo, bloqueando cada salida. «Déjame en paz», gritó, sintiendo la arena de su propia mente comenzar a desmoronarse. El cielo se oscureció aún más, el viento aulló como si se burlara de su sufrimiento. Las sombras dieron un paso más hacia él, sus manos estirándose en un deseo casi palpable de apoderarse de su ser. «No puedes correr eternamente, Javier. El horror te ha encontrado. Los olvidados te buscan a ti.
jadeó una voz desde lo profundo de la negrura. Súbitamente, un nuevo ruido rompió la tensión del momento, un rápido susurro que creció hasta convertirse en gritos, gritos desesperados del pasado que clamaban por justicia. Eran las almas de aquellos que había abandonado, quienes exigían respuestas. Y Javier se dio cuenta de que ellos eran tanto sus verdugos como sus salvadores. «¿Qué has hecho?», gritaron en coro. La presión del remordimiento lo envolvió, mientras él se enfrentaba a un espejo de su propia culpa, desnudando cada error, cada decisiones que lo habían llevado hasta aquí. Palabras crujían en su cabeza, realidades perdidas que lo arrastraban más cerca de la sombra. Javier entonó una oración silenciosa, rogando encontrar el camino hacia la libertad, cuando una luz brillante se encendió a su izquierda, resplandeciendo como una estrella en la oscuridad. «Corre, Javier, nunca dejes de correr», resonó la voz de Marta, llenando la tormenta de una certeza inquietante. Su corazón latía ferozmente mientras corría hacia la luz, pero un instante antes de alcanzarla, una sombra lo atrajo hacia atrás, girándole la mente y obligándolo a mirar de nuevo la carretera que había recorrido. Fue un impulso de desesperación, pero también de necesidad. ¿Podría liberarse de esta prisión creada por su propia mente? Mientras la luz titilaba, Javier sintió la verdad girar en su interior. Necesitaba enfrentar sus demonios, sus recuerdos, si alguna vez quería salir de este lugar maldito. La batalla por su alma apenas comenzaba, y él temía que el final no sería lo que esperaba. La sombra se reía, y a medida que las risas aumentaban, una nueva puerta se abría ante él. ¿Estás listo para lo que sigue, Javier? La verdadera revelación está por venir. Con un último grito de lucha, él saltó hacia lo desconocido, hacia la oscuridad que prometía su verdad. Javier se arrojó hacia la oscuridad, esa marea de sombras que parecían devorarlo todo. Al cruzar ese umbral, la sensación de caída le atravesó el cuerpo como un rayo. No había suelo, no había luces, solo vacío, un abismo sin fin que aspiraba su alma. Gritó, pero el sonido se desvaneció, tragado por un silencio abismal que lo oprimía. Después de lo que se sintió como una eternidad oscura, de repente un golpe sordo lo hizo aterrizar. El suelo era frío y duro. A su alrededor, murmuraciones incomprensibles flotaban en el aire, como ecos lejanos de palabras que nunca había escuchado y que lo llamaban por su nombre. Con un esfuerzo se levantó, sus manos temblorosas buscaban apoyo en las paredes de un túnel que parecía interminable. Las sombras se retorcían a su alrededor e imágenes confusas comenzaron a bailar en su mente. Algunos de sus recuerdos más queridos aparecieron, pero deformados, como reflejos en un agua oscura. Vio su infancia, a su madre sonriendo, a sus amigos en el parque, pero todo se teñía de gris, como si cada momento feliz estuviera siendo consumido por la desesperación. ¿Dónde estás, Javier? La voz de Marta resonó en la penumbra, pero no era su voz. El tono había cambiado. Ahora era baja, casi burlona. Te dije que nunca me dejaste. Un escalofrío recorrió su columna. Esa voz, ese eco, lo retaba a recordar. La luz del túnel parpadeó cuando Javier comenzó a caminar. Cada paso lo llenaba de una mezcla de miedo y determinación. Necesitaba respuestas. Tenía que saber quién era realmente la figura que había estado con él y por qué lo atormentaba. Las sombras de la pared comenzaron a tomar forma. Se distorsionaban y transformaban en rostros, rostros de personas que había olvidado. ¡Javier!, gritaban, pero las palabras eran como dagas en su pecho. Se tapó los oídos con desesperación, intentando ahogar los lamentos. Su mente rebotaba entre la locura y la razón. Al frente, una luz más intensa cortó la penumbra. Era un círculo brillante, pero no era una salvación. La luz parecía curvarse, distorsionarse, como si le ofreciera una visión de su futuro y su pasado a la vez. Entra, Javier, solo así entenderás. El impulso de avanzar era casi irresistible,
pero una voz interna gritaba que era una trampa, que nada podía salir bien. ¿Te atreverás a conocer lo que dejaste atrás?, dijo una voz que resonó en su pecho, recordándole a todos aquellos que había traicionado. Con cada paso que daba hacia la luz, más intensos eran los gritos, la angustia aumentaba. «Tienes que enfrentarte a lo que eres, no te puedes escapar», gritaron en coro los rostros que lo rodeaban, y Javier sintió que algo se rompía dentro de él. Se detuvo, sintiendo que su corazón iba a estallarle. ¿Por qué no podía olvidar? ¿Por qué no podía ser libre? Las sombras comenzaron a acercarse, sus dedos frías alargándose hacia él, intentando atraparlo una vez más en sus garras. Sin embargo, una imagen surgió de los recuerdos más oscuros. La última vez que había visto a Marta. Sabía que en parte la había perdido por su egoísmo, por su necesidad de huir de la realidad. Su mirada se tornó en un rayo de luz en su mente tumultuosa. Tal vez, en lugar de correr, debería enfrentar sus demonios. Y sólo así podría liberar a las almas atormentadas que lo seguían. De repente, una profunda resonancia vibró en el aire. «Atrévete a entrar y descubrirás tu verdad». La luz brilló con más fuerza y un extraño escalofrío recorría su cuerpo. La angustia se volvió claridad, y en un último acto de valentía, Javier se arrojó hacia el brillo. Cruzó el umbral y el mundo cambió en un parpadeo. En ese instante, su mente se llenó de visiones. Pero no eran las que esperaba. Siluetas familiares, rostros de aquellas almas que había dejado atrás, le miraban seriamente. «¿Por qué, Javier? ¿Por qué nos abandonaste?», resonó la voz de Marta clara y directa. Justo en ese momento exclamó: «Lo siento». Y las sombras comenzaron a cerrarse nuevamente, apoderándose de su grito. En una fracción de segundo sintió el peso de la culpa como una presencia tangible, aplastante. El laberinto de su mente lo había atrapado. Ya no había vuelta atrás. Mientras la oscuridad lo envolvía, una única pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué pasaría si las almas volvían, pero con un precio que no podía imaginar? Javier se encontró en una habitación tenue, apenas iluminada por un resplandor anaranjado que se colaba a través de una rendija en la puerta. El suelo crujía bajo sus pies, cada paso llenándolo de un temor palpable. Las paredes estaban cubiertas de extrañas inscripciones en una lengua que no podía descifrar, pero que lo hacían sentir que lo observaban. En el aire se respiraba un olor a moho y algo más, una esencia metálica que hacía que su estómago se revolviera. «¡Javier!», la voz de Marta resonó nuevamente, pero esta vez parecía provenir de todas partes. «¡Estamos aquí! ¡No nos puedes dejar otra vez!». Mientras su nombre retumbaba, imágenes de su pasado se proyectaron en la pared opuesta, visiones de momentos que había intentado escapar, días de verano llenos de risas, el abrazo cálido de su madre, pero también el doloroso llanto de aquellos a quienes había lastimado. Deseó cerrar los ojos, ahogar la tristeza con la oscuridad, pero el espectáculo continuaba. De repente, una de las imágenes se distorsionó. Javier vio a Marta, pero no como la recordaba. Su rostro estaba demacrado, ojos hundidos. «¿Por qué me dejaste?». El reproche en su voz lo atravesó como una espada. «No es así», murmuró, sintiendo que la impotencia lo devoraba. Un latido creciente resonaba en su pecho, como un tambor marcando el tiempo que le quedaba para enfrentar su realidad. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, revelando más figuras. Sus amigos, cada uno con una expresión de dolor y desprecio. «No puedes escapar de lo que eres, Javier», gritaron en coro. Con cada grito, las imágenes se volvían más nítidas y con ellas más reales. Eran recuerdos, momentos de traición, descuidos y oportunidades perdidas. Un sudor frío comenzó a recorrer su frente mientras recorría desesperadamente la habitación en busca de una salida. «¿Por qué no puedo olvidarlos?»,
se preguntó, sintiendo el ardor de la culpa tomando control de su mente. Pero era más que eso. También era miedo. Miedo a recordar lo que había hecho y a lo que había dejado atrás. «Todavía tienes tiempo». Una voz suave, casi seductora, emanó de un rincón oscuro. Algo en ella lo atrajo, como si prometiera la salvación. «Solo tienes que rendirte al pasado. Libéralos, y ellos también te liberarán». Con el corazón latiendo frenéticamente, Javier se acercó al sonido. La voz lo envolvía como un susurro de hojas meciéndose en el viento. «Enfrenta tu verdad y acepta tu destino. Ellos han estado esperando que regreses». Cuando llegó al rincón, se encontró con un espejo. En él vio su reflejo, pero no era el Javier que conocía. Sus ojos estaban vacíos y su rostro mostraba una expresión horrorizada, desgarrada por el sufrimiento ajeno. Pero lo más impactante fue que, detrás de su reflejo, las almas aparecieron. Singularidades cargadas de tristeza, miradas acusadoras fijas en él. Cada rostro contaba una historia que dejó olvidada. «¡No!», gritó Javier, llevándose las manos a la cabeza como si pudiera matar la culpa aplastante que lo sujetaba. Sin embargo, el espejo comenzó a vibrar y una risa macabra llenó el aire, retumbando en sus huesos. La imagen en el espejo se distorsionó. Las almas comenzaron a alargarse y a fusionarse en una figura aterradora. «Ahora es el momento», resonó, y las sombras comenzaron a acercarse aún más, disolviéndose en oscuridad. Javier sintió su corazón detenerse. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, pero la figura ya se estaba desvaneciendo. «Escoge». La voz reverberó, inyectando en él una desesperación profunda. «¿Seguirás huyendo?». En ese instante sintió el zumbido de la culpa en su pecho. Cada latido era un recordatorio de que el tiempo se estaba agotando. La angustia le llenó la mente. Tenía que elegir. La figura se desvaneció en un grito ahogado, y el espejo comenzó a romperse. Vidrios volaron por todas partes, cortando el aire escaso. Javier supo que no podía ignorar lo que había hecho. Tenía que enfrentar las consecuencias, pero también sabía que cada elección venía con un precio. Fuera de ese espejo fracturado, el abismo lo estaba esperando, dispuesto a tragárselo de nuevo. Mientras caía al vacío de nuevo, se dio cuenta de que no todo estaba perdido. Había algo que aún podía salvar, una oportunidad de redención. Pero antes de que pudiera siquiera formular un plan, una voz susurrante le llegó. «¿Qué pasará si en el intento de salvarte a ti destruyes lo que queda de ellos?». Al sentir esas palabras, Javier sintió como si el mismo suelo se abriera bajo sus pies. La pregunta flotaba en el aire, cargada de terror y de incertidumbre. ¿Estaría listo para hacer el sacrificio necesario? Su alma pendía de un hilo en la oscuridad, junto a aquellas formas que habían sido una vez sus amigos y seres queridos, ahora un eco de desesperación. El descenso fue eterno, un torbellino de memorias desgarradas que arrastraban a Javier más profundo en la oscuridad. No solo caía en un abismo físico, sino que también se sumergía en su propio pasado, allí donde el miedo y la culpa se entrelazaban como serpientes venenosas. Al final de la caída, se encontró de repente en un lugar diferente. Un extraño camino se extendía ante él, flanqueado por árboles torcidos que parecían susurrar secretos inconfesables. La luna llena iluminaba el sendero, pero el brillo era insuficiente para ahuyentar la sensación de peligro inminente. Javier avanzó con cautela, sus pasos resonando en la silencio denso como el eco de un corazón asustado. «¿Dónde estoy?», murmuró para sí mismo, buscando respuestas en el vacío que lo rodeaba. Pero no había nadie que pudiera responder. En la distancia escuchó el murmullo del viento, que traía ecos de risas y llantos mezclados en una melodía inquietante. Recordó las voces de sus amigos, aquellas que lo habían perseguido en la habitación.
Se detuvo, temiendo que en cualquier momento se fueran a materializar ante él, exigiendo respuestas que tal vez nunca podría ofrecer. Respiró hondo, tratando de encontrar la calma en medio de la tormenta emocional. Mientras se adentraba más en el bosque, una sombra se movió entre los árboles. Javier se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. —¿Quién está ahí? —gritó, su voz resonando con un timbre de desesperación. La sombra se detuvo, como si hubiera sido sorprendida, y un susurro apenas audible llegó a sus oídos. —Ven, Javier, ven. La voz era familiar y previamente ahogada por el tiempo. Era Marta. Un escalofrío recorrió su espalda, lleno de terror y anhelo. —¿Es realmente ella? —se preguntó, mientras se movía, tirando de su voluntad hacia la fuente del sonido. Por fin, se encontró frente a un claro iluminado. En el centro, Marta estaba de pie, aunque no parecía la misma. Su forma se distorsionaba, como si estuviera hecha de humo, y su rostro era un reflejo de tristeza infinita. —Ayúdame, Javier. Todo depende de ti. La mirada de sus ojos era a la vez desesperada y esperanzadora. —¡Marta! —gritó, extendiendo su mano hacia ella, pero la distancia se sentía insalvable. —¿Qué necesitas que haga? Replica, una risa áspera resonó en el aire. La figura de Marta comenzó a desvanecerse y los otros rostros que antes había visto en el espejo emergieron del bosque como sombras amenazantes. —No puedes salvarnos a todos. Tu propia maldad nos ha atrapado aquí —dijeron al unísono, su aliento gélido tocando su piel. —No —gritó Javier desesperado—. No es mi culpa, no siempre. Sintió que su pecho se oprimía al recordar cómo los había abandonado a su suerte, buscando solo su propia salvación. Pero ahora enfrentaba una verdad aterradora. Podría perder a Marta de nuevo. La risa se tornó más fuerte, mezclándose con sus pensamientos, inyectando dudas en su mente. ¿Era realmente culpable? ¿Qué pasaría si el sacrificio que debía hacer para redimir su pasado resultara en una perdición aún mayor para aquellos que amaba? Aturdido, se dio vuelta buscando una salida, pero el bosque parecía confundirse a su alrededor, creando un laberinto del que no podía escapar. Cada paso que daba solo lo acercaba más a los rostros que lo atormentaban, mientras una sensación de desespero lo consumía. Y entonces una figura distinta apareció, transformando la penumbra en terror absoluto. Tu pasado viene por ti, Javier, y él no tiene piedad. La voz era profunda, resonando como un eco de sus propios pensamientos oscuros, una manifestación de sus peores miedos. Sintió la presión en su pecho crecer como un monstruo voraz, mientras la oscuridad lo rodeaba. —¿Dónde está la salida? —Dime —rogó, sintiéndose impotente. Pero la figura solo se reía, y con ello la risa se fundió en un grito desgarrador que resonó a su alrededor. El suelo tembló bajo sus pies, y una grieta se abrió, revelando lo que parecía una puerta hacia el infierno mismo. —La única salida está hacia abajo —dijo la voz, y Javier sintió un impulso irresistible de caer al abismo. Se dio cuenta que las sombras lo estaban llamando de nuevo, un eco de su antiguo destino. Tenía que elegir, enfrentar sus demonios o sucumbir a la oscuridad que lo acechaba. Justo antes de dejarse caer, una pregunta atravesó su mente. ¿Realmente serás capaz de traerlos de vuelta o solo estarás buscando tu propia redención? La pregunta quedó flotando en el aire helado, desatando el caos en su mente mientras el abismo se abría, ansioso por tragarlo. Javier sintió que el tiempo se detenía. Sabía que la decisión que tomaría cambiaría no solo su vida, sino también las vidas de aquellos que había perdido. ¿Sería suficiente la fuerza de su deseo para salvar sus almas? Con los ojos llenos de terror y la determinación de un héroe desgastado, se acercó a la borde del abismo, preparado para dejarlo todo atrás. Entre la oscuridad, la voz resonó de nuevo. —¿Pero a qué precio?
La oscuridad se tragó a Javier, pero no lo dejó caer al vacío. En cambio, lo arrojó hacia un espacio distinto, un lugar de extrañas luces y ecos. Cuando finalmente se estabilizó, se encontró de pie en un claro espeso, lleno de sombras danzantes que parecían llamar su nombre. Probablemente estaba más cerca de la verdad de lo que había imaginado, y aún así, la lucha con su pasado continuaba. Las figuras conocidas comenzaron a emerger, comenzando por la imagen familiar de Marta. «Te he esperado», susurró, su voz un eco lejano que a la vez era un grito desgarrador. Su rostro, aunque lleno de tristeza, ahora mostraba un destello de resolución. «Nosotros estamos aquí para ayudarte, Javier». Un murmullo se levantó del grupo. Los rostros de aquellos que había traicionado, amigos y seres queridos, todos presentes. «¿Por qué nos abandonaste?», resonó la acusación en un coro incandescente. Pero algo dentro de él se removió. Ya no sentía la desesperación que había dominado su mente hasta ese momento. Javier dio un paso adelante, su corazón latiendo en un ritmo feroz. «No fue mi intención». Las palabras se escaparon como un susurro, pero esa no era suficiente. Ahora sabía que tal vez la única manera de redimirse era llamarlos a enfrentarse. Su culpa nunca podría ser olvidada, pero quizás podrían encontrar una forma de enfrentarse juntos a ella. «¡Marta!», gritó, su voz resonando con una fuerza renovada. «Estoy aquí y estoy listo para enfrentar esto. Quiero liberaros, quiero salvarnos a todos». La atmósfera temblaba mientras el aire se densificaba a su alrededor, y por un breve momento los rostros mostraron un atisbo de esperanza. De repente, la figura oscura que lo había estado acechando apareció, una sombra palpable, con la risa burlona de todas las almas que había dejado atrás. «¿Realmente crees que puedes salvarlos? Ellos no quieren ser salvados, son parte de ti», advirtió, su tono lleno de veneno. «Eres tú quien debe elegir, salvar a otros o seguirte a ti mismo». Javier sintió que el aire se volvía pesado, como un yunque sobre su pecho. La verdad acechaba, a la vista pero oculta al mismo tiempo. Tenía que enfrentarse a su historia, a su traición, no solo a su culpa. No podía seguir huyendo. «Siempre los he llevado conmigo, en cada decisión que he tomado. No puedo cambiarlas, pero puedo enfrentarlas. Si tengo que ser el sacrificio, que así sea», proclamó, su voz resonando con una fuerza abrumadora. En ese instante, los rostros comenzaron a brillar, y en sus ojos brillaba un destello de reconocimiento. Había un camino hacia la redención, uno que escapaba al miedo. La sombra, al sentirse amenazada por su resolución, lanzó un grito desgarrador, retumbando con el eco de aquellos que habían sido olvidados. Sin embargo, la fuerza de Javier se alimentó de su apego a los rostros esperanzados, y armado con la determinación de enfrentar lo que había hecho, se dirigió hacia la sombra. Frente a ella, extendió sus brazos, un acto de entrega, un sacrificio, y en el instante en que sus manos se encontraron con la oscuridad, un torbellino de recuerdos lo envolvió. Imágenes de risas, momentos felices y tristes se mezclaron con las de traición y dolor. La sombra se replegó, como si estuviera siendo despojada de su poder, y las risas comenzaban a desvanecerse, reemplazadas por murmullos de reconciliación. «Debemos enfrentar juntos este tormento», murmuró Javier, sintiendo que la sombra comenzaba a transformarse en brumas, un fenómeno que ya no lo acosaba. Cada susurro sobrevivió a su pasado, pero dejó atrás el peso de la culpa, convirtiéndose en un consuelo liberador. Mientras la oscuridad se alejaba, los rostros de sus amigos comenzaron a sonreír. La carga que había llevado durante tanto tiempo se aflojó. «Hiciste bien, Javier», le dijeron, su tono lleno de ternura. «Ahora nosotros también podemos sanar». Y así, en un giro de destino, Javier supo que la oscuridad no era su enemiga.
Era el miedo a enfrentarse a sí mismo, a lo que había hecho y a la necesidad de perdonar y buscar la rehabilitación. Con una última mirada al abismo que había amenazado con consumirlo, Javier tomó la mano de Marta y se lanzó hacia la luz. Al cruzar, la alegría invadió su ser y comenzó a llenar el vacío que lo había atormentado por tanto tiempo. No estamos solos, pensó con alivio, mientras el sol brillaba sobre ellos, iluminando un nuevo camino. Un camino donde las sombras ya no lo definirían, sino los recuerdos transformados en historia. Siempre estaré aquí, susurró Marta, y Javier supo que esta vez era cierto. Los ecos de risas y lágrimas se convirtieron en partes de su historia, y con una última mirada hacia el horizonte, se sintió finalmente libre. Aquí culmina la historia de Javier, su batalla no solo con su pasado, sino también con su futuro, mostrando que la lucha por la redención empieza siempre dentro de uno mismo. ¿Te ha gustado esta historia? Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no te olvides de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Eso es lo que hace que esta comunidad sea fuerte. Aprovecha esta oportunidad y actúa ahora.